Play ball! Feliz dia, feliz chamar me internatura nos seguidores de Caída de Vega, aqui na Santiago de Chile, caminho nossa acaba pouco rato passar de Vega, fora de Bogotá, vuelo de mais ou menos 5 horas, caminho nossa passa aqui na Santiago de Chile, um beque, nós está saindo rumbo para Sydney, Austrália, caminho nós um vuelo de 4 horas nós lo chegamos a assim nós por uma cobertura de nossa seleção nacional, mas nós por mira riba rede social acaba é uma dona diferente de na chega aí na Austrália acaba fazendo preparação assim na por efetuar o primeiro dia 27 horas 2 horas de madrugada, hora local aí na Corsol, para enfrentar a seleção de China e depois seguidamente para dia 31 enfrentar a seleção de Austrália e a seleção de casa. Eu tenho muita expectativa para o partido aqui de parte da Austrália. A Austrália penta para o partido aqui também é sumamente bom. Não sabem compreender, então tu ainda que sabe de Corsol é a seleção mais chiquita da história para classificar para o Mundial. Para o que te trata, nós somos uma dona e o qual nós espera de mira durante a partida aqui, obviamente, tá com nós temos uma dona em qual forma não tá diferente de nós, obviamente nós está seguindo semana de semana fora, então nós lo que vai seguir com isso aqui também, muito que isso aqui também, porque o Fred Ruto com que também deputado como treinador de seleção de Corsol, de maneira imensa disso. Dentro de prensa, como ela quer introduzir, ela usa a oportunidade aqui para onda tem direito para fazer produção de dona que tem material de para depois eventualmente o que pode vir a sua seguinte convocação no rumo para mundial. Então, isso é importante. E Vega contra a China também tem total de 9 óptima até hasta mais câmbio, só que mirando que o vuelo para a Austrália estava nos grupos de uma dona estava repartido em diferentes vuelos, só que mirando que não por alocar no tour de um vuelo, mirando o viagem que estava largo, que são sabe fora de na Holanda para Singapura, Austrália, porque tem ilógico Locadia, por exemplo, sabe de na equipe Miami FC para Dallas, Austrália, e vuelo da largo, teoria a frente da pidi a conexão que sai aqui para pode mais tanto câmbio de Vega contra a China para assim dar uma dona uma oportunidade de porta sossegada, se do qual se trata nossa seleção, algum detalhe que nós coordenamos também de nossa seleção, então nós estamos preparando aqui. Ora usando mirando isso aqui, nós estamos treinando avião para ir ruta largo e 24 horas para chegar a Sydney, Austrália, então não penso assim nós coordenamos também. E depois o curso completo, tour detalhe para o que está tratando nossa seleção nacional, que está arriba rumbo para o Mundial de 2026, falando pouco nós tínhamos um total de 4 partidos que nós tínhamos que efetuar amistoso para não conhecer o Mundial de 2026, nós vamos ver contra a seleção da Alemanha, nós tínhamos dia 27 de março, nós acaba a China, dia 31 de março, Austrália, dia 30 de maio, fim de maio, nós tínhamos partido contra Escócia, o icônico Hampden Park, aí na Escócia, dia 6 de junho, de Cueva de Pantera Negra na casa, nós temos que enfrentar a Isla Romana Aruba, para não ser a série de verão amistoso, então, depois é hora de verdade, é hora grande.
ahora que el 4 de junio, Corsol efectuar su primer partido de su historia de un mundial de fútbol. Nos enfrenta el powerhouse mundial, Alemania. Queda pendiente, nosotros tenemos más papo para disfrutar de todo lo que se trata de la selección nacional. Sigue ahora con una entrevista que nos estaba de ti. Alguna semana pasada, nos estaba invitado de Diego Arcos Saavedra, un periodista ecuatoriano, que nos ha conversado con él de nuestra selección y Papia explica algún detalle para el Ecuador también sabe que trata la selección nacional. Disfrutar de ti. Rumbo al Mundial 2026. Aquí estamos en FF26 y estamos camino a la Copa del Mundo ya cada vez más cerca, ¿no? Es increíble, ¿no? Cuando terminó Qatar todos decían todo lo que hay que esperar, el tiempo que va a tener que pasar, digo yo. Y bueno, ya estamos aquí para empezar a hablar de todos estos detalles. Y quiero irme a las rutas que uno siempre toma, porque cuando se están preparando para un Mundial, se habla de los rivales, se habla de las sedes, del lugar donde va a ser entrenamiento, en este caso la selección del Ecuador, que es en Columbus, el estudio de lo que ha hecho Alemania, lo que ha hecho Costa de Marfil, de lo que ha hecho Curazao, el recuerdo de Ecuador en todos sus mundiales anteriores, cómo viene el equipo ecuatoriano, quiénes pueden ser convocados, quiénes no. Todo es lícito, todo es válido, ¿no? Y todo se inició en Washington, en el sorteo, y en un sorteo que lo vamos a recordar por mucho tiempo por el frío que hacía. Washington estuvo helado para ese sorteo. Creo que Leipzig en Alemania también nos ofreció algo así. Pero yo solo quiero que vean que era nuestro lugar de trabajo. En ese lugar teníamos que trabajar. Y todo cambió porque se llenó de nieve. Tuvimos que hacer cambios sobre la hora. No fue tan bien porque nadie esperaba tanta nieve, pero al final del día, bueno, se dio el sorteo. Y de ese frío de Washington nos enteramos que uno de los rivales es una isla. Y estoy hablando de Curazao, que va a jugar por primera vez una Copa del Mundo. Y ese es otro detalle. Cuando arranca un mundial, todo el mundo empieza a decir quiénes son los debutantes y se habla mucho de la historia de ellos. Pero bueno, Curazao es una isla del Caribe, el sur del Caribe. Una isla muy bonita, típica isla del Caribe, muy visitada y que vive y tiene sus máximos ingresos precisamente por el turismo. Pero con Curazao ocurre algo muy interesante, porque tienen cultura holandesa, tienen cultura sudamericana, tienen cultura afro-caribeña o afro también, y cultura caribeña. Es de verdad una mixtura de todos estos lugares y propio de eso es el idioma, el papiamento, que también es una mezcla de todo lo que es Curazao. Pero cuando les dije sudamericana, me dicen, ¿pero por qué? Porque está muy cerca de Venezuela. Aruba y Curazao, que están juntas una al lado de la otra, están muy cerca de Venezuela. Y por eso es que muchas veces juegan en torneos sudamericanos, no necesariamente de fútbol. De hecho, mi primer contacto con Curazao fue en un sudamericano de béisbol. Jugamos contra ellos en un sudamericano en Lima y en un sudamericano en Aruba. Hice muy buenas amistades con beisbolistas de Curazao. Y ese es Marion, que era el primera base del equipo de Curazao, con quien hasta la fecha tengo una muy buena amistad. Y ya que hablo de béisbol, Curazao es famoso por eso, por su béisbol. Es una potencia en este deporte. Han ganado los campeonatos de pequeñas ligas. Tienen jugadores ya en el Salón de la Fama, Andrew Jones, jugadores en grandes ligas. De verdad que es un equipo muy fuerte en béisbol, pero que a veces representaban a Holanda y a veces representaban a Curazao. Y es aquí cuando se da esta primera disyuntiva que uno no entendía. Pero si nació en Curazao, ¿por qué está por Holanda o Países Bajos? O si está por Países Bajos, ¿por qué está por Curazao? Y este es un punto muy interesante. Y es que muchos se preguntarán, ¿por qué tanto futbolista de esta selección de Curazao nació en Países Bajos? Y es sencillo. Mejores oportunidades de trabajo, eran parte del protectorado holandés y Curazao como tal no podía participar en Juegos Olímpicos. Lo hacían como Antillas holandesas. Entonces muchas veces veían más futuro poder participar por una nación más poderosa y muchos emigraban para Holanda, para Países Bajos. Pero igual hay una historia interesantísima de deportistas, ¿eh? Y se las cuento encantado, porque vale la pena que vayamos conociéndolos. Por ejemplo, podemos hablar de un superatleta que tuvieron, que es Charún de Martina. Charún de Martina tiene un detalle muy interesante, este superatleta que participaba en las Golden Leagues, múltiple campeón panamericano, pero en unos Juegos Olímpicos en Beijing, en los 200 metros queda segundo, gana medalla de plata Charún de Martina. Estaba celebrándola y
Una hora después van y le dicen que la medalla se la quitan porque invadió carril y se quedó sin medalla. Una hora fue medallista olímpico de plata, durante una hora celebró y después le dijeron, te la vamos a quitar. Usain Bolt ganó, por cierto, esa competencia. Y Charundi Martina nació en Curazao, pero como Curazao no podía participar en Juegos Olímpicos, él participó por Holanda o por Países Bajos. Además de todos los beisbolistas que ya hablamos de, por supuesto, Martina, que es otro de sus grandes atletas, está su único medallista olímpico, que es Jan Boersma, pero lo hizo por Antillas Holandesas. Jan Boersma ganó en tabla vela o en windsurf la única medalla olímpica que tiene hasta la fecha Antillas Holandesas o Curazao. Curazao la siente como de ellos. Pero hay otro dato curioso, antes de meterme a hablar de todo el fútbol, y es que tengo que hablar de Enid Brigita. Enid Brigita es una nadadora de Curazao, nacido en Willemstad, que se tuvo que ir a nadar por Países Bajos y ganó medallas olímpicas de bronce en los Juegos Olímpicos de Montreal 76. Y más nexos de grandes deportistas de Curazao, pues bueno, Jean-Julien Royer, doblista, ha ganado 3 Grand Slams y cerca o más de 30 torneos en dobles, hace pareja actualmente con Gonzalo Escobar en el circuito de la ATP. Un curazoleño y Gonzalo Escobar son pareja. Pero estamos aquí para hablar de fútbol y de la selección de Curazao, que sí, clasificó por primera vez a una Copa del Mundo, y tomen nota de todo esto que vamos a conversar de aquí en adelante. Como se va a repetir tanto en los próximos meses cuando se hable de los debutantes, Curazao va a ser nuevamente referenciada constantemente como una nación que llega a su primer mundial. Pero sea algo que la hace distinta. En toda la historia de las competencias de Copas del Mundo, es la nación con la menor población que clasifica a un mundial. Hablamos de que Curazao es la nación, es una isla con la menor población en la historia en llegar a una Copa del Mundo. Y ¿sí se acuerdan cómo los presentó Wayne Gretzky en el mundial? ¿Cómo pronunció Curazao? Curaçao. Okay, I've been practicing this one all morning. Muchos dicen que al gran Wayne Gretzky no se le puede reclamar nada. Pero otros dicen que hay que prepararse y saber cómo se pronuncia un país antes de ir a un evento como el de la Copa del Mundo. Yo qué sé. En todo caso, después de ese sorteo, se le preguntó a Dick Advocaat, prensa ecuatoriana, era el técnico en ese entonces de Curazao, ¿qué sabía de la selección del Ecuador? Y esta fue su respuesta. I can only give an answer on that if I know the way they play. And so far, I don't know. So I have to find out. But we have still 6 months. Both teams play friendly games. So then we can see the strengths and the weakness. The same what they will do about our team. What do you know about Ecuador in terms of players that play in Europe? Honestly, I don't know. With all respect, because we live in Europe and we work on the islands. So, but when we start playing, then we know exactly what we have to do. Y por supuesto que cuando Advocaat dijo eso, muchos dijeron que era un irrespetuoso y cosas así. Ya lo van a escuchar. Y tiene derecho a no conocer nada de Ecuador. Lo que pasa es que muchas veces a uno le puede disgustar que, tomando en cuenta el momento de Ecuador, no lo sepa. Pero seguro estoy que Advocaat llegó a su casa, revisó computadora, se acordó a Antonio Valencia, luego a Moisés Caicedo y dijo, ya los referenció. Seguro estoy. Pero no es falta de respeto. Muchas veces no se conoce. Yo salí a la calle a preguntar qué saben de Curazao. ¿Y quieren saber lo que me contestaron? ¿Qué sabes tú de Curazao? Curazao, no tengo idea, no lo conozco. Es una isla del Caribe. De ahí, no sé si me equivoco, pero han salido buenos beisbolistas de ahí. ¿Qué sabes tú de Curazao? Nada tampoco, lo desconozco. ¿Qué sabes tú de Curazao, rival de Ecuador en el próximo Mundial de Fútbol? Absolutamente nada. O sea, te puedo contestar una patanada, pero no te voy a contestar como realmente quiero contestar, no sé nada. ¿Qué sabes de Curazao, rival de Ecuador en el próximo Mundial de Fútbol? Bueno, de Curazao sé que el nombre de la isla nació porque tiene forma de corazón. Curazao, corazón, eso sé. Ok, esa gente común que tal vez no tiene la obligación de conocer tanto de deporte como sí un periodista profesional. Y le pregunté a algunos periodistas profesionales, compañeros míos de trabajo, qué sabían de Curazao como rival de Ecuador. Y esto fue antes de que se sepa que había el cambio de Dick Advocaat, por eso algunos hablan de él. Marco López, ¿tú qué sabes de Curazao como selección de fútbol rival de Ecuador? Se conoce muy poco,
pero tienen ritmo caribeño, lo cual es importante, imponen una impronta, y después es muy reconocido su arquero, Eloy Room, dirigido por Dick Advocaat, que es un neerlandés de amplia experiencia. Creo que va a ser una selección interesante a observar contra Ecuador. Ojalá el equipo de todos pueda golearlo. Mi hermano y mi cuñada están allá. Dick Advocaat es el técnico y es lo único que sé. Curazao, dentro de sus filas, un jugador apellido Locadia. Jürgen Locadia. Me parece que jugó con Gustavo Vallecilla, jugador actual de Barcelona, no fue en Columbus, fue en el Cincinnati, si no me equivoco. Y aparte, bueno, su técnico Advocaat, que lo tuvimos en el sorteo del Mundial, habló con todos. Me sorprende que nosotros podamos conocer un poquito de Curazao, pero Curazao de nosotros no sabe absolutamente nada. Háblame de Curazao como rival de fútbol de Ecuador en el Mundial. Solo conozco a Advocaat, que él dijo que no nos conoce a ninguno de nosotros, con lo cual espero que los goleemos. Ahí no sé nada más. Advocaat es un técnico, así que tú dices cuidado con Advocaat, o ya no. No, es un viejo arrogante. Eso es. ¿Sabían que Dick Advocaat llamaba a la Federación Holandesa, la Real Federación Holandesa o Neerlandesa de Fútbol, y les decía: ¿a quién no vas a convocar? Déjame saber que este jugador que tiene madre curazoleña no lo vas a convocar para traérmelo. Déjame saber quiénes no van a estar en la convocatoria, y así fue armando su gran selección. Pero luego llega Rutten, este nuevo técnico, a la selección de Curazao. Y también le pregunté a mis compañeros de radio qué saben de Rutten. Hablamos de Fred Rutten, nuevo DT de Curazao. ¿Te digo algo? Sí. Que no sé qué decir, no lo conozco. O sea, es un nombre nuevo para ti. Sí, no, en absoluto, no lo conocía. Advocaat sí sabía quién era, pero no, cero. Fred Rutten, nuevo DT de Curazao, ¿qué sabes de él? ¿Quién? Fred Rutten, nuevo DT de Curazao. Fred Rutten, nuevo DT de Curazao. Lo estoy googleando ahora. ¿Por qué? Porque no conozco mucho acerca de él. En fin, es solo para entender y conocer que cuando llega una nación pequeña, porque es pequeña, ahí se va a poner bravo por eso, como Curazao, tenemos la obligación de empezar a conocer más, de conocer a sus jugadores, quiénes son, cómo llegaron, recordar ese partido en el cual se dio la clasificación contra Jamaica, que para los curazoleños es un día histórico, porque resulta que se dio en la fecha que ellos celebraban su autonomía de Países Bajos. Entonces la celebración duró casi 3 días por lo que obtuvieron y lo que logró la selección de Curazao aquel día histórico. Pero para conversar mejor de todo lo que es Curazao, voy a decirles que se queden ahí. Recordarles que pueden irse a la Copa del Mundo gracias a Megatours de la mejor forma, más segura y realmente como tiene que ser tratado usted cuando haga una Copa del Mundo con Megatours. Búsquenlos en megatours.es en su cuenta de Instagram. Entonces, simplemente me despego ustedes un momentito para volver y hablar con alguien que sí conoce todo sobre el fútbol de Curazao, porque es un periodista de la isla. Ya volvemos. Esta Copa del Mundo tiene un detalle interesante y que usted va a poder estar conectado durante todo el Mundial gracias a Claro y su señal 5G y el roaming que le ofrece también para que llegue y desde donde esté en Estados Unidos pueda conectarse como si estuviera en su casa gracias a Claro. ¿Han escuchado ustedes el nombre de Eloy Room, de Bacuna, de Yangela, de Chong, que son jugadores importantes que tiene la selección de Curazao? Pero bueno, no quiero decirlo yo, quiero hablar con Karl Reuter y agradecerle por su tiempo porque me dio detalles valiosísimos e interesantísimos del fútbol de Curazao. Presten atención. Curazao, aquí somos una selección muy joven, voy a explicarlo, porque en 2011, entonces, mejor dicho, en octubre de 2010, conseguimos la autonomía dentro del reino holandés. Y entonces, consecuentemente, en 2011 nació la selección de Curazao. Y el trayecto comenzó, obviamente, no tan muy bonito, no ganábamos mucho partido, pero más o menos en 2013, 14,
Ahí comenzamos a conseguir mejores jugadores que estaban establecidos en Europa, y ganamos la última edición de Copa Caribe. Ahí, a finales de 2023, ahí las conversaciones con DEC Advocates intensificaron. La federación estaba en un proceso de cambiar el cuerpo técnico encabezado por Advocat, y así conseguimos básicamente a comienzos de 2024 a DEC Advocat y su grupo para dirigir la selección. Claro, pero ustedes me hablan, tú me estás hablando de DEC Advocat como alguien esencial, determinante para lo que han logrado. ¿Cómo toman ahora que se haya ido y no vaya a estar para la Copa del Mundo? ¿Cómo ha tomado Curazao que DEC Advocat se vaya? Estamos aún procesando el pueblo, pero, sabes, él era esencial porque él trajo con él una confianza. Él siempre, en toda la rueda de prensa, siempre en momentos con la prensa dice: esta selección puede ser que no sea la más fuerte, pero yo quiero una selección que será difícil para ganarle. Eso inculcó en nuestra selección, que los muchachos pensaban que podían ganarle a todos, podían sacar un buen resultado a cualquier selección. Y durante muchos años, en el World Baseball Classic, la selección de Netherlands, de Países Bajos, tenía muchos jugadores de Curazao. Sí. Ahora, esta selección de fútbol de Curazao tiene jugadores que vienen de Netherlands, de Países Bajos, pero que tienen padres o abuelos de Curazao. O sea, han logrado esta mixtura, se ha dado mucho. Entonces, esta selección de ustedes es una selección, asimismo, que tiene futbolistas nacidos en Curazao y otros que son nacidos en Países Bajos con padres de Curazao, más o menos es así. Mucha gente, gracias por la pregunta también, piensa que somos mercenarios. Son un grupo de mercenarios que le pagamos buena plata para, ven a jugar por nosotros. Eso no es verdad. Ellos vienen todas las vacaciones aquí. Muchos de ellos pueden hablar el idioma que hablamos aquí, papiamento, tienen familia aquí, y son personas que por ser una isla, por estudios o trabajo, tenemos que emigrar a Holanda, porque formamos parte del reino holandés, tenemos pasaporte holandés. Entonces te brinda oportunidad, por ejemplo, de estudio o trabajo en Holanda, y te estableces ahí, te casas, formas una familia, y los muchachos nacen ahí, pero son curazolinos, se consideran curazolinos, o como nosotros decimos aquí, Judy Corso. ¿Cómo es? A ver, repite eso, ¿cómo es Judy? Judy Corso, el hijo de Curazao. Hablemos de sus jugadores, hablemos de Eloy Room, el arquero, de Locadia, los que he podido conocer y ver un poco más de ellos, de Leandro Bacuna, no sé si estoy diciendo bien el nombre, está Rangelo Jenga, está Tai Chong. Entonces hablemos de estos jugadores, primero del arquero, Eloy Room, que es de quien se ha hablado más acá en el Ecuador, te cuento. Eloy Room es un legendario. Yo ya lo categorizo como un legendario jugador. Él, te voy a contar algo muy especial. Tiene un tatuaje de la Pantera Negra. Eso es icónico para nosotros, porque la figura más grande de fútbol aquí lo llamamos la Pantera Negra, Hergilio Hato. El Estadio Nacional carga su nombre, Estadio Hergilio Hato, y él, para cargar el nombre, o vamos a decir, el legado del arquero más grande, el jugador más grande de nosotros, se tatuó la Pantera Negra. Recuerdo allá en Jamaica, cuando clasificamos, él se quedó como 3-4 minutos solo y llorando y viendo a todos celebrando, porque él es uno de los que inició con esto, y para él esto es muy especial. Pero Jürgen Locadia se va muy joven y pagan casi $20 millones por él, si no me equivoco, al Brighton, ¿no?
la compra en aquel entonces más cara de Brighton en su historia en ese tiempo. Era un talento muy grande de PSV, uno de los equipos más grandes de Holanda. Se fue a Brighton, allá en Inglaterra, en la Premier. No resultó lo que estaba pensando. Fue cedido a equipos alemanes, jugó también en China, en Irán, jugó en MLS para Cincinnati. Jugó en España, las ligas más bajas también en España. También, por ejemplo, Tai Chong es uno sí que nació aquí. Tai Chong nació aquí, comenzó su carrera de fútbol aquí con algunos equipos locales y después a una edad joven, relativamente joven, fue a Holanda.